¿Te ha pasado que has tenido dificultades al momento de trabajar en equipo? Quizás porque no se han sabido comunicar o porque has terminado tú solo haciéndolo todo. ¿O de pronto has desistido en hacer algo porque crees que no eres capaz de terminarlo? Cuando alguien se te acerca a contarte algo o a pedirte ayuda, ¿le has ayudado? En todos estos casos has aplicado tus habilidades socioemocionales. Pero, ¿qué son las habilidades socioemocionales? Son todas las capacidades y actitudes que se aprenden a lo largo de la vida. Te permiten regular tus pensamientos, emociones y conductas, y a la vez sirven para interactuar con uno mismo y conocer cómo te estás relacionando con los demás. Son útiles para resolver de manera eficaz situaciones nuevas, mejoran el rendimiento académico y la vinculación con el mundo del trabajo, promueven una mejor convivencia y orientan para una ciudadanía responsable. De acuerdo con investigaciones científicas, se afirma que las habilidades socioemocionales se adquieren y desarrollan si son entrenadas en el momento enseñable, desde la infancia hasta la adolescencia. Por ello, es importante que las escuelas las incorporen en sus currículos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Erika de la Rosa, bienvenidos a este su espacio Educación al Día. En esta ocasión estaremos hablando sobre las habilidades socioemocionales y abriremos este tema con una hermosa frase que dice: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Hoy contamos con la participación de estudiantes de la licenciatura en Pedagogía, quienes han preparado diferentes puntos de vista que engloban este tema de vital relevancia. Ellos son Alejandra Morales, Talina Zamora, Vianey Rodríguez, Denis Rocha y Jesús Vargas. Compañeros, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Como les mencionaba anteriormente, vamos a hablar de un tema que engloba un mundo de preguntas, las cuales las vamos a estar comentando a lo largo de este podcast del día de hoy. ¿Qué les parece si comenzamos con una de las cuestiones que tienen mayor impacto en este tema? Para empezar, te propongo, Ale, que nos cuentes por qué las habilidades socioemocionales son importantes en las niñas y niños. Bueno, antes que nada, gracias por permitirme estar aquí en esta mesa de diálogo. Y pues bueno, retomando el por qué las habilidades socioemocionales son importantes en las niñas y en los niños, existe una evidencia y un fundamento que puede acreditar la importancia del desarrollo de estas habilidades, porque tenemos que durante el desarrollo de los menores van a aprender a identificar sus propias emociones, a controlarlas, pero sobre todo a comprender las emociones de los demás. Es decir, a pesar de que nacemos con estas habilidades, por definición las desarrollamos al paso de nuestra experiencia. Es por ello que esta etapa es crucial y muy importante, porque aquí se adquieren las bases para el desarrollo de estas habilidades a futuro. Teniendo entonces que el desarrollo socioemocional ofrece a los pequeños el poder de desarrollar su propia identidad, reconociéndose como parte del mundo, planteándose qué lugar ocupan, que aprendan a usar la asertividad para cualquier toma de decisiones y les ayuda a establecer relaciones de calidad con los demás. Entonces, si nos damos cuenta, esto es lo que impulsa a una persona a conectarse con otros y lo que es aún más importante, les ayuda a resolver conflictos, a adquirir confianza en sí mismos y a lograr sus metas, siendo importante entonces aclarar que una habilidad socioemocional aprendida se queda con ellos para siempre. Ahora, es importante tomar en cuenta que los niños carecen de conocimiento para poder expresarse o inclusive para socializar. Entonces, al enfrentarse a situaciones incómodas, con frecuencia ellos se aíslan, inclusive llegan a agredir, pues los niños desconocen sus capacidades humanas y se dejan guiar por sus instintos naturales, entrando a una etapa de autoexploración y de autoaprendizaje. Es por esto que también deben de contar con una guía que les oriente y encamine para que se relacionen de forma asertiva con otras personas. Y de este modo aprenderán a enfrentar las situaciones complicadas que se les presenten no solo en ese momento, sino en el resto de su vida. Pues se tiene también que este desarrollo
y la apreciación del entorno tienen un impacto subsecuente en su autoestima y en las habilidades cognitivas y metacognitivas que promueven el aprendizaje, y al mismo tiempo va a reducir el estrés emocional y las conductas problemáticas que él pueda tener en un futuro, inclusive en ese momento, y como consecuencia estos factores en su conjunto contribuyen a un logro educativo. Un ejemplo de esto se tiene que, a finales de los 90, en base a un experimento que se realizó en una escuela infantil en Stanford, se realizó con niños en una edad de entre 4 y 6 años. Y se les ofreció a cada niño un bombón y se les dijo que si podían resistirse a comer el bombón durante cierto tiempo, les darían 2 en vez de 1. Entonces, al paso de 15 minutos, se logró analizar las reacciones de cada niño, cómo pudo reaccionar ante estar ahí con un estímulo, porque tenían la tentación de querer comer el bombón, y si esto iba a tener un efecto de éxito en su futuro. Entonces se obtuvo que quienes controlaron sus emociones culminaron de manera más saludable y un mejor desarrollo profesional en comparación a aquellos que no esperaron. Con esto se afirma que existe una reacción en base a un estímulo o a una situación, y por ello en la escuela se trabaja en estas habilidades socioemocionales para aprender a utilizar y a entrenarlas y explotarlas de forma positiva. Entonces, es posible decir que estas habilidades tienen este grandísimo don que van a ayudar a predecir el desempeño académico, económico, social, psicológico y el bienestar físico que va a tener el niño a lo largo de su vida. Retomando el punto que tocó mi compañera Alejandra, el ciclo pasado en varias escuelas primarias estuvieron trabajando con lo que es el semáforo de las emociones, lo cual me pareció algo demasiado útil para estos momentos que estamos viviendo. Los niños pudieron identificar cuáles eran las emociones que en ese momento estaban teniendo y aprendieron también a trabajarlas. Creo que es vital que en las escuelas se les dé este tipo de seguimiento a los pequeños, ya que la salud emocional es primordial para cualquier tipo de aprendizaje. Tengo aquí otra pregunta y en este caso me dirijo con Diana, y es: ¿cuáles son las habilidades socioemocionales? Compártenos un poco de esto. ¿Cuántas son? ¿Existe alguna lista de ellas? ¿Cuáles son esas habilidades socioemocionales? No hay consenso en la definición, por lo tanto, no es extraño que tampoco exista una clasificación en cuanto a las habilidades socioemocionales. Aún así, tradicionalmente se ha dividido en función de si son simples, como por ejemplo, saber escuchar o dar las gracias, o completas, por ejemplo, resolver conflictos, ser capaces de poner en la piel de otras personas. Sea como sea, hay algunas habilidades muy importantes que son las que más determinan nuestra forma de relacionarnos en el mundo. Tenemos a la empatía, que es una de las habilidades socioemocionales más importantes y que consiste en ser capaz de ponerse en la piel de los demás. Como anteriormente se mencionaba, existe el autocontrol, que nos permite tener el control de nuestras emociones. La asertividad, el autoconocimiento, la resolución de problemas. También encontramos algunas otras como la resiliencia, colaboración, iniciativa, perseverancia, conciencia social e inteligencia emocional. Me parece muy asertivas estas dos últimas. La primera se refiere a la habilidad socioemocional, a través de la cual comprendemos que no estamos solos en el mundo,
y que solo debemos obrar por nuestro bienestar emocional, sino para hacer el mundo un lugar más justo para todos. Y va de la mano con la última, porque esta otra nos permite analizar, procesar los sentimientos y emociones, tanto de nosotros mismos como de las otras personas. Por lo tanto, es la habilidad en la que se cimente el autocontrol y la empatía respectiva. Existe otras dos, como autogestión, responsabilidad, compasión, liderazgo, gestión de tiempo, adaptabilidad, organización, el pensamiento crítico y la sensibilidad cultural. Uno de los principales motivos del debate es que si bien algunos autores consideran estas habilidades como rasgo de la personalidad de cada persona, otros creen que el peso de la educación, la cultura, las amistades, la crianza juega un papel mucho más importante, lo que implicaría que no son rasgos fijos, sino moldeables. Son pequeñas emociones, son las grandes capitanes que de nuestras vidas obedecemos sin darnos cuenta. Son emociones que llevamos diariamente en nuestra vida. Puede que esta clasificación sea básica, pero es muy útil. Debemos de entender que al final las habilidades socioemocionales lo que hacen es ayudarnos a sobrevivir. Y conectar con estas en nuestro día a día es fundamental porque hay muchas veces que podemos sentir, no sé, una tristeza o estar en un permanente llanto. Pero sin embargo, debajo de estas puede haber otro tipo de emoción, como puede ser un enfado no resuelto, que nos esté llevando a generar este estado de agotamiento o una tristeza profunda. Así que es tremendamente importante el conocer que existe una serie de habilidades básicas que son fundamentales para mejorar nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras emociones. Bueno, retomando lo que menciona mi compañera de que no se ha podido esclarecer una clasificación de estas habilidades, va de la mano porque aún no se logra esta diferenciación entre la parte cognitiva y la parte psicológica, porque si bien existen habilidades que pueden ser tomadas tanto en la parte del desarrollo cognitivo como en el desarrollo psicológico. Entonces, en base a una medición de interpretación, se puede ver la relación de la cognición porque le encuentra y le da un sentido a las emociones que no son cognitivas. Y bueno, también como dato, el mencionar que la SEP ha incorporado a su currículum académico talleres de habilidades socioemocional que puedan ayudar al alumno a poder desarrollarse de una mejor manera, no solamente dentro de la escuela, sino en todos los ámbitos que están dentro de la sociedad. El programa que se hizo está enfocado únicamente a esas habilidades, con una dedicación de 40 minutos a la semana, y viene siendo el autoconocimiento, la regulación, la conciencia social, la colaboración, la decisión y la perseverancia. Muchas personas afirman que en la educación se encuentra el futuro de todo el país y estoy totalmente de acuerdo, pero lamentablemente la visión que muchos tienen de educación es bastante limitada, pues se olvidan de educar a los hijos en muchos conocimientos que son de gran utilidad práctica en la vida real. De ejemplo está este tema del que estamos hablando y seguramente han escuchado de personas que son sumamente talentosas y se estancan en su desarrollo profesional y personal precisamente porque no saben manejarse con los demás. En la actualidad estas habilidades son indispensables para vivir, desde construir un hogar sano y armonioso hasta tener éxito profesional. Y bueno, aquí Jesús, me gustaría escuchar esta parte importante que engloba este tema, que es cómo podemos fomentar el desarrollo de las habilidades socioemocionales en la etapa infantil. Hola, ¿qué tal, Erika? Compañeras, buenas noches. Pues sí, efectivamente, como lo mencionas, Erika, cuando nosotros nacemos,
nos insertamos en una de las primeras instituciones a las que formaremos parte por un largo tiempo de nuestras vidas, que es la familia. Dentro de ella, pues nosotros adquirimos muchas habilidades, destrezas, conocimientos, ya que es el primer lugar en el que nosotros como seres humanos aprendemos. Las habilidades socioemocionales son parte inherente del desarrollo de los niños, y esto se refleja en la necesidad de conectar con las cosas y las personas alrededor de ellos. Cuando se establecen relaciones positivas, los niños se sienten seguros, y esta es una forma muy común de sentar las bases del desarrollo socioemocional. Los proveedores o padres y maestros de la primera infancia juegan un papel muy importante en fomentar el desarrollo social y emocional de los niños. Al entender y tener en cuenta las necesidades de cada niño, nos ayudará a ajustar los cuidados, los ambientes y actividades que el niño necesita para así desarrollar de una manera más adecuada todas estas habilidades socioemocionales. Como ya lo habían mencionado anteriormente mis compañeras, estas habilidades nos ayudarán a lo largo de nuestra vida, y una vez aprendidas no se olvidan. Nos ayudarán porque facilitarán así la comunicación con los demás, y también al mismo tiempo nos ayudan a abrir muchas puertas en nuestras relaciones con los demás. Ahora les voy a decir algunos puntos importantes para poder ayudar a fomentar estas habilidades socioemocionales en la edad temprana. Bueno, como primer punto tenemos hablar, leer y cantar juntos todos los días. ¿En qué ayuda esto? Bueno, a través de estas actividades el niño interactúa con el docente o con el padre, y a través de esta interacción él se siente amado. Además apoya en su desarrollo temprano, y con esta interacción pues el niño se va abriendo al diálogo, a preguntas, etc. Como segundo punto tenemos proporcionar un cuidado afectuoso y receptivo, y sobre todo consistente. ¿A qué se refiere con esto? A sonreír, platicar, interactuar con él a través de esas señales. A lo mejor él en este momento todavía no tiene una comunicación pues muy desarrollada, entonces nosotros tenemos que interpretar esas señales en él. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué atención necesita? Si tal vez tienen hambre o necesitan tal vez algún cambio de pañal, nosotros tenemos que satisfacer esas necesidades de una manera sensible, y esto es algo que muchas veces nos cuesta un poco de trabajo, porque ellos en esta edad, sobre todo cuando están en preescolar, pues ellos están descubriendo el mundo y muchas veces no saben cómo comunicarse. Pongo un ejemplo mío, que cuando era pequeño yo decía que me dolían mucho los pies. Entonces pues no eran los pies los que me dolían, en realidad eran los dientes, pero pues yo no sabía cómo expresarlo, y pues mis padres tardaron mucho en entenderme. Entonces debemos de estar al pendiente de ellos e interpretar esas señales. Como tercer punto tenemos que mantener rutinas consistentes y perceptibles. Que el niño conozca una rutina y sepa qué es lo que tiene que esperar, lo hace sentir seguro y protegido. Tratar de seguir el mismo orden nos ayuda también a esto. ¿A qué me refiero con seguir el mismo orden? Tal vez en la alimentación, en el que ellos ya sepan que son 3 comidas al día, y entre ellas puede haber colaciones. En el que ellos ya sepan que necesitan una siesta, en el que ellos ya sepan
que antes de la salida tal vez del preescolar se lee un cuento todos juntos. También podemos interactuar con estas acciones. Por ejemplo, en el momento de la alimentación podemos repartir dos alimentos diferentes, uno que sea para ellos y otro distinto, y este segundo lo tienen que compartir. Dentro de esta rutina también les podemos enseñar a ser compartidos, a que no necesariamente todo tiene que ser para ellos. Como cuarto punto, nosotros tenemos que conocer a los niños y seguir sus ejemplos. Dentro de esto también nosotros tenemos que analizar qué curiosidades tienen ellos, cómo se sienten y qué actividades disfrutan, para que a través de ello nosotros podamos adecuar esas técnicas, esas actividades que ellos van a realizar e interactuar con ellos, para que también ellos se abran a los demás niños, a los demás compañeros. Muchas veces ellos juegan al lado de niños, pero juegan solos, no interactúan con los demás. Es entonces donde nosotros como padres, como docentes, también tenemos que interactuar con ellos y realizar ese juego paralelo, intervenir en el juego para que ellos abran ese círculo y puedan también relacionarse con sus demás compañeros. Cerrando con este último punto, quiero hacer mención de que científicamente está comprobado que una base social y emocional fuerte a edad temprana impacta poderosamente la actitud positiva y el comportamiento en el futuro de los niños, sus rendimientos académicos, sus carreras profesionales, sus resultados de salud como adultos, repercute en todo. Entonces, por eso es importante fomentar estas habilidades socioemocionales desde una edad más temprana. Si desean conseguir más información acerca de estos, pueden consultar la investigación de antecedentes del desarrollo socioemocional. Efectivamente, compañero, todos estos sucesos que mencionaste son muy importantes, ya que tienen un gran impacto en esta parte socioemocional en los infantes. Todo esto yo lo tomo que se debe de aprender durante la infancia y que su entorno social se pueda desarrollar y fomentar con éxito. Creo que hay un punto importante, y es el que cada ser tiene una personalidad, y estas habilidades solo ayudan a estructurar la consistencia y expectativas realistas con respecto a su conducta, ayudándoles así a adquirir más confianza para establecer amistades y participar en los juegos con sus compañeros. Creo que las habilidades socioemocionales permanecerán así con el niño durante toda su vida. Estamos de acuerdo entonces que las habilidades socioemocionales nos dan la capacidad de afrontar con éxito y de forma sana las relaciones con los demás. Se desarrollan progresivamente a lo largo de la infancia y la adolescencia. En este periodo obtenemos las estrategias que más adelante en la edad adulta nos van a servir como base para nuestras relaciones. Pero viene la contraparte. ¿Qué pasa con aquellas personas que no las desarrollan en la etapa y tiempo adecuado? Como consecuencia de no haberse desarrollado estas habilidades socioemocionales, viene de la mano varias dificultades. Una de ellas es no saberse comunicar con las personas, así como también no tener un buen autocontrol emocional. Todo esto al niño se le es muy difícil relacionar con las personas de su entorno, así como también construir relaciones positivas y sanas. Otras consecuencias que se pueden presentar son la baja autoestima, dificultad para expresar deseos y opiniones, dificultad para relacionarse con los demás y el malestar emocional. Ahora, como bien sabemos, los niños y las niñas con pocas habilidades socioemocionales tendrán problemas para desenvolverse en su entorno social, por lo que les provocará la autoestima baja y tendrán dificultades para saber y poder expresar lo que desean y lo que opinan.
También los puede llevar a una timidez excesiva y dificultad para hacer amigos y relacionarse. Todo ello provocará que sus habilidades emocionales sean muy escasas y no sigan desarrollándose con normalidad. Finalmente es por ello que se tienen que desenvolver desde la niñez para que así en la edad adulta se tengan todas estas herramientas bien definidas y no exista algún problema de situación social. Efectivamente, Denise, concuerdo contigo. Creo que el no desarrollar las habilidades socioemocionales desde la edad temprana limita al desarrollo de estas mismas. Creo que es muy importante este desarrollo porque estas habilidades nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Llega a ser muy difícil para los niños porque también dentro del preescolar se puede llegar a sufrir abuso por parte de los compañeros y el tener una autoestima baja, el ser tímido, la dificultad de concretar nuevas amistades puede ser un poco contraproducente y puede causar algún problema, ya que nosotros no conocemos el entorno en el que los niños se desarrollan. Puede que haya violencia en sus casas y el niño tímido puede que sea todo lo contrario, puede que viva en una casa en donde pues hay mucha paz, mucha tranquilidad y pues puede llegar a causar un conflicto entre estas personas. Por eso es importante que pues nosotros como docentes ayudemos pues a desarrollar estas habilidades socioemocionales y sobre todo a fortalecerlas, porque ya lo mencionábamos, estas habilidades se aprenden desde casa y nosotros como docentes somos quienes las vamos a reforzar. Retomando tu punto, Denise, es sumamente importante conocer cómo las emociones de los niños también afectan bastante a lo que es su aprendizaje. La escuela es una olla de presión emocional para los niños. En cada minuto de clase que pasa, los niños constantemente enfrentan diversas presiones académicas y sociales. Estas emociones van desde sentirse enojado, molesto, ridiculizado, orgulloso, entre otras, y afectan el aprendizaje porque influyen en la comunicación, la atención y la memoria, y en todo lo que necesitan para manejarlas. Las personas que se enojan o actúan enojadas tienen una consecuencia y sobre todo negativa para el aprendizaje. Vamos a poner un ejemplo, si una niña se siente agitada o de mal humor y no sabe cómo calmarse o reorientar esos sentimientos, le resulta más difícil concentrarse en su aprendizaje. Las personas no nacen con temperamentos ni agradables ni desagradables. La capacidad del niño para afrontar situaciones no es innata, es adaptativa y entrenable, al menos en teoría. La formación específica de habilidades socioemocionales puede establecer unas vías neurológicas que hacen que los niños sean menos vulnerables a la ansiedad y les permitan recuperarse rápidamente de experiencias infelices. Esta formación en habilidades socioemocionales puede hacer que los niños sean más inteligentes a través del desarrollo de una parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la responsable de las actividades académicas importantes, como el control de impulsos, el razonamiento abstracto, la planificación a largo plazo y la memoria de trabajo. Bueno, retomando lo que dices, es cierto, las habilidades tienen una etapa, un tiempo, porque pues ya vimos que es en la infancia en donde van a tener estos primeros contactos, estas primeras experiencias que van a denotar en ellos una expresión o una forma de actuar ante las situaciones que se les vayan presentando. Pero bueno, tampoco podemos descartar que se puede dar este desarrollo en las personas adultas, puesto que a veces pensamos equivocadamente que solamente a determinada edad
se debió desarrollar algo y si no se dio va a ser imposible poder cambiar o modificar esto. Pero si cambiáramos un poquito esta mentalidad y saliéramos de este campo de resignación y de falta de acción, nos podría ayudar a modificar esa parte en nosotros, porque nos podemos dar cuenta de aquello que nos gustaría cambiar para poder afrontar la vida de otra manera, y este puede ser el primer paso para trabajar sobre nosotros mismos. Es decir, yo me sincero conmigo misma, yo me autoevalúo y yo sé identificar aquello que no me gusta, que no me está sirviendo y que únicamente me está ocasionando problemas. Entonces está en mí el poder cambiar eso, el poder transformar mi vida. Es por ello muy importante trabajar el conocimiento de nuestras propias emociones para poder crear una imagen real de nosotros mismos, dejándonos claro que a veces no es más que la determinación de querer cambiar las cosas. Vamos a abordar otra de las cuestiones súper importantes al día de hoy, que es la pandemia del coronavirus. Sabemos que ha trastornado nuestro día a día, el ritmo de la rutina de la gente se ha visto alterado, escuelas cerradas, padres trabajando desde casa o de manera inesperada sin trabajo y muchos acatando las órdenes de quedarse en casa. Tali, quiero abrir un espacio para que nos ayudes a resolver este gran conflicto actual. ¿Cómo deben las personas adultas manejar estas habilidades socioemocionales para afrontar la nueva normalidad con sus hijos? Antes que todo, Eri, muchas gracias por la invitación a esta participación. Contestando a tu pregunta, bueno, pues las cosas han cambiado muchísimo. Nuestras costumbres, hábitos, rutinas diarias, rutinas de higiene también. Nuestra vida dio un giro totalmente de 360 grados. Sin embargo, nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias de una manera admirable. Ahora vemos con naturalidad el uso del cubrebocas, la sana distancia, los protocolos que nos han impuesto para resguardar nuestra salud. Y bueno, pues hemos también disfrutado de nuevas formas de ocio. Ahí puedo agregar lo que es el TikTok. Se puso de moda muchísimo en este tiempo de pandemia. Mucha gente optó por ese recurso para disminuir la tensión, para desestresarse, como una manera de divertirse, etcétera. Hemos aprendido a saborear nuestro hogar, a manejar una convivencia mucho más cercana y más sana con nuestra familia, con nuestros seres queridos y con nuestro entorno. Eso es a lo que hemos denominado nueva normalidad. No ha sido una etapa fácil, nos ha puesto a prueba y ha necesitado de toda nuestra flexibilidad y tolerancia, respeto, colaboración. Y para muchas personas ha supuesto la tristeza de verse separadas de sus familias, sus parejas, la dolorosa experiencia de perder un ser querido y vivir el duelo en circunstancias extraordinarias, como son las pérdidas de empleo y de muchas situaciones más que se han presentado con esta vertiente, ¿verdad? Pero hemos salido adelante, aunque no ha acabado del todo. En este tiempo post-coronavirus seguirá precisando nuestra capacidad de adaptación, nuestra personalidad, nuestros recursos personales, nuestras experiencias o nuestro entorno influirán en cómo vivamos este periodo de nuestras vidas, ya sea con ilusión, con miedo, con alegría, con ansiedad. Pero hay una buena noticia que tengo. Tenemos el control. Será nuestra forma de afrontar los cambios de nuestra actitud, el modo en el que manejemos e incrementemos nuestros recursos emocionales, los que van a determinar el resultado. Ahora más que nunca, nuestras fortalezas serán claves para vivir en esta nueva normalidad y avanzar hacia lo que el futuro nos depare.
Existen 3 fortalezas emocionales que me llamaron mucho la atención y que les quiero compartir en estos momentos, que podemos entrenar, hacer crecer y van a ser decisivas en este nuevo periodo. La primera sería el manejo de nuestros miedos. El estado de alarma y la aparición del COVID han supuesto una verdadera situación de incertidumbre. La complejidad de esta pandemia o el hecho de desconocer cómo va a evolucionar ha generado inevitablemente emociones displacenteras, como lo son la impotencia, la indefensión, la desesperanza, la inseguridad, también el miedo y la angustia. Todas estas emociones son normales y son el fruto del proceso de adaptación que nos ha exigido este periodo de nuestras vidas. Identificar estos miedos adaptativos, que quiere decir nuestros miedos normales, y manejarlos adecuadamente va a construir la clave de la prevención de posibles dificultades o trastornos adaptativos en el futuro. La segunda fortaleza serían las vías afectivas alternativas al contacto físico. El contacto físico, bueno, pues todos sabemos que es primordial para el ser humano para hacernos sentir seguros. ¿Y qué pasa, no? Cuando nos cortan esta herramienta, pues obviamente nuestras relaciones con las demás personas y con nuestra familia va a cambiar, ¿verdad? Pero tenemos ciertos recursos como son las palabras. Donde no puede llegar el contacto físico, se abre el camino con las palabras. Cuando nosotros abrazamos, besamos o tocamos a alguien, le estamos queriendo dar un mensaje implícito. Esta situación nos impulsa a que nosotros utilicemos frases como te abrazaría porque, o me gustaría que estuvieras aquí cerca para transmitirte que. Estas frases nos van a ayudar a omitir ese contacto físico y que esto traiga una cercanía. También otro punto muy importante de esta fortaleza es el tiempo de calidad. Esa distancia física no nos impida que pases tiempo de calidad con las personas más importantes de tu vida. Una conversación telefónica mientras paseamos o hacemos algún deporte o vamos al súper o una comida en fin de semana. Una reunión online, que es un recurso muy ingenioso. Un café solo para hablar un rato. Y bueno, pues esto nos va a ayudar para que tú hagas partícipe de tus buenos momentos del día a día a esas personas que tanto te importan. Otro punto muy específico de esta fortaleza también es el cuidado. Hay que tener presente que la distancia física es una forma de cuidar a quien quieres y sentirte cuidado por ellos. Debes de traducirlo de esta forma cada vez que lo eches en falta. Exprésalo sin contenciones. Ojalá poder abrazarte, darte un beso, ir a verte, o también cuida con detalles, con gestos, con una llamada, una carta, flores o un desayuno especial. También la distancia física no es una distancia emocional, eso hay que tenerlo bien presente. Las emociones están ahí, solo que hay que cambiar el vehículo para hacerlas llegar a la persona querida. El contacto físico, el abrazo es poderosísimo vehículo, ¿verdad? Pero también hay otros recursos. Piensa en la capacidad que tiene una mirada para comunicar una emoción. Por último, tenemos la tercera fortaleza, que son las habilidades sociales para desenvolvernos en esta nueva normalidad. Desde el punto psicológico, hablamos de asertividad, esa maravillosa capacidad de expresar lo que sentimos de una manera adecuada, de una forma correcta, defendiendo nuestros derechos. El derecho de marcar límites, a decir que no, a expresar disconformidad, a pedir cambios o solicitar ayuda, pero siempre con respeto y respetándonos unos a otros. Y bueno, pues en esta normalidad la asertividad va a ser clave para poder relacionarnos y convivir. Sé valiente y no te calles, no hagas oídos sordos y expresa tu opinión siempre que creas que puedes ayudar, y bueno, esto te va a poder beneficiar. Estoy consciente de que no es fácil, pero las habilidades sociales son un arte que se entrena y que en estos tiempos, bueno, pues tendrás muchos momentos para poder practicarlas. Retomando lo que mencionaba mi compañera, si bien
es importante recalcar que esta situación a causa del confinamiento por la pandemia que estamos atravesando, se están dando situaciones de frustración, de aburrimiento, de ansiedad y de estrés, entre otras, que están causando respuestas negativas como la desesperanza, la ansiedad, la depresión y el enojo. Y estas emociones están siendo experimentadas no solo por los adultos, sino también por los niños. Es por ello que es importante el hacer ver que como adultos tenemos una responsabilidad muy grande, porque las niñas y los niños van a aprender de todo aquello que están observando en casa, ¿no? Entonces, si observan que el adulto enfrenta la situación de una forma positiva, el niño va a enfrentar la situación de esa misma forma. Pero en el dado caso de que esta situación no se enfrenta de la forma que se espera, es decir, con algo de negatividad, puede dejar al niño en una situación de vulnerabilidad, porque está expuesto y está de forma implícita esta sobrecarga emocional que le pueda causar un desequilibrio en sus emociones. Entonces vale la pena el reflexionar un poco que esta negatividad va a traer consigo una positividad, puesto que la negatividad es esencial en el desarrollo de las personas, ya que es natural siempre y cuando no afecte el desarrollo del niño y se convierta en algo patológico, ¿no? Como bien mencionaba mi compañera Talina, si uno sabe sacarle provecho a esta situación, es decir, si uno pone a prueba su habilidad de resiliencia, vamos a poder superar de forma satisfactoria esta situación y vamos a poder trazarnos pequeñas metas que nos ayuden a motivarnos ante esta situación. Sería todo por el día de hoy. Agradezco su compañía y preparación a mis compañeros de pedagogía, esperando podamos volver a coincidir pronto. Terminamos esto con una frase que les voy a leer de Ana Frank, que dice: los sentimientos no pueden ser ignorados, no importa cuán injustos o ingratos parezcan, no pueden ser ignorados. Gracias por escucharnos, que tengan todos un excelente día.